Muchas gracias, querido amigo. Y bueno, sí, a mí me gusta estudiar. Soy una persona que siempre investiga y estudia y se prepara para saber y para poder compartir a veces lo que uno ha adquirido durante mucho tiempo. Así que para mí es un honor poder compartir con todos ustedes. Y bueno, vamos a lo que nos trae hasta aquí y vamos a hablar un poquitito sobre, en estos 2 días vamos a hablar sobre anatomía y fisiología cardiovascular. Vamos a hablar de electrocardiograma, ¿sí? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se implementa? Vamos a ver un poco de arritmias, taquicardias y bradicardias. Y vamos a finalizar hablando del síndrome coronario agudo, donde es lo que nosotros tratamos de identificar. En esta parte, uno como enfermero tiene que conocer y saber y poder tratar reconociendo previamente esto, porque sabemos que el tiempo es oro en todos estos mecanismos y ese tiempo lo logramos achicar si nosotros podemos identificar tempranamente alguna alteración y que, por supuesto, qué alteración más compleja que es la del corazón, pero tan simple de entender si podemos localizar dónde se encuentra, si podemos leer lo que nos dice y en esa lectura poder resolver lo que es necesario. Así que, bueno, vamos a introducirnos un poquitito en lo que nos lleva esta charla. Espero que me escuchen bien. Si hay algún inconveniente o algo en el transcurso, me avisan y vamos tratando de solucionarlo. Como les dije, vamos a empezar hablando sobre anatomía y fisiología cardiovascular y el sistema eléctrico, que es lo que conlleva en el corazón a que funcione, ¿sí? Y pueda llevar adelante esta función tan importante, ¿no? Que es la de transportar oxígeno, nutrientes a cada célula del cuerpo. Así que lo que voy a hacer es voy a apagar la cámara, o sea, no me van a ver, pero me van a escuchar, porque si no se enlentece mi computadora. Igualmente están escuchándome y cualquier cosa me manda una pregunta, yo miro en el chat qué está pasando. Muy bien, vamos, ahí está. Bueno, los objetivos van a ser de esta charla, describir la anatomía vascular, enumerar partes mecánicas, unidades funcionales del sistema mecánico de la bomba cardíaca, describir el ciclo cardíaco, establecer diferencias entre circulación mayor y circulación menor, explicar la fisiología de los vasos sanguíneos, el flujo, la hematosis cardiovascular y exponer el sistema eléctrico del corazón. O sea, vamos a tratar de dilucidar todo esto y explicarlo de la forma más sencilla para que todos tengamos claro que no es tan difícil, aunque es complejo en su funcionamiento y su sistema, no es tan difícil de entender si uno va buscándole un sentido común al funcionamiento cardíaco. ¿Sí? Como todos sabemos, el corazón se ubica, ¿sí? Eh, es, se ubica en el centro del pecho, es el órgano encargado de bombear la sangre para que llegue a todo organismo a través del sistema vascular. El sistema vascular está formado por arterias y venas, se localiza en el tórax, en el mediastino medio, entre los pulmones y por encima del diafragma. El corazón es un músculo que está envuelto por una membrana fibrosa, ¿sí? Que se llama pericardio, que tiene dos capas, la externa y la interna, entre las cuales hay un espacio que contiene líquido que actúa como lubricante para que pueda esa fricción que tendría que hacerse si no hubiera lubricante, dañaría todos los tejidos. El corazón tiene en su interior 4 cavidades, 2 superiores, ¿sí? Que son las aurículas, y 2 inferiores, que son los ventrículos, y vamos a ir viendo cómo funciona cada uno de estos. Muy bien, como les decía, nosotros nos encontramos que es una estructura, ¿sí? Que tiene a la parte externa bordes, bases y vértices, ¿sí? En los bordes vamos a encontrar a la derecha, sobre el diafragma va a estar el corazón, y a la izquierda, ¿sí? Y en la parte superior nos vamos a encontrar con los pulmones y
por supuesto, vamos a tener la parte de el cuello y la cabeza, los órganos que están para ir para ahí. En la base vamos a tener las caras posteriores, las aurículas, ¿sí? Los ventrículos. Vamos a encontrarnos con los vértices, el ápice, las cisuras del vértice del corazón. Y vamos a ir diagramando y viendo cada una de estas qué función y cómo se ubican y para qué sirven. Bien, como les decía, la superior derecha, ubicada en el borde superior del tercer centrílogo costal, derecho a 1 centímetro del borde esternal, ¿sí? Nos encontramos que vamos a tener la parte superior derecha del corazón apoyada en ese sector. En la inferior derecha vamos a tener ubicado en el borde esternal del quinto y sexto espacio intercostal derecho. En la parte superior izquierda va a estar ubicada en el segundo espacio intercostal izquierdo a 2 centímetros del borde esternal, ¿sí? Y la inferior izquierda va a estar ubicada en el cuarto, ¿sí? Espacio intercostal izquierdo de más o menos a 7 u 8 centímetros del borde intercostal. ¿Para qué tenemos que tener estas mediciones? Lo vamos a ir viendo porque si sabemos dónde está ubicado exactamente el corazón, van a ver que cuando veamos el electrocardiograma, nos vamos a encontrar que nosotros, sabiendo la ubicación del corazón como está en el centro del pecho tirado hacia la izquierda en su base, vamos a poder ir leyendo todo lo que nos diga el electrocardiograma. Es muy importante tener la ubicación de este órgano para poder leerlo de la forma correcta. Si nosotros nos desviamos de esa ubicación, la lectura va a ser errónea y seguramente vamos a tener un erróneo diagnóstico de lo que está pasando. En la anatomía del corazón lo que vamos a ver son las cavidades, ¿sí? Tenemos la cavidad torácica, el mediastino medio entre las dos regiones pleuropulmonares. Como podrán ver, la ubicación de este corazón va, a ver si ahí estamos, así lo vamos mostrando, ¿sí? La ubicación media acá va a tener una consistencia firme, el corazón es de color rojizo, ¿sí? Tiene un peso aproximado, ¿sí? Que está entre 270 gramos y 260 gramos. Eso va a tener que ver también y va a ir aumentando con la edad, pero en el hombre más o menos va a ser de 270 gramos y en la mujer de 260 gramos. Tiene una forma piramidal, ¿sí? Triangular. El eje mayor de la pirámide en dirección del corazón varía según las formas del tórax. Se aproxima a la horizontal y el corazón es alargado transversalmente cuando el tórax es ancho, ¿sí? Si no, un corazón normal tiene una base, ¿sí? En la parte posterior que se orienta, por supuesto, posteriormente hacia la derecha, ¿sí? La parte de atrás va a estar más orientada hacia la derecha y la parte del vértice inferior, anterior, va a estar hacia la izquierda. Como ven, no tenemos una posición derecha, sino que es como que se va yendo hacia la izquierda por una cuestión de ubicación con los demás órganos. El corazón se tiene que acomodar dentro del tórax en función con otros órganos que tenemos en el lugar para poder funcionar como bomba y no ser molesto. Nosotros tenemos que entender que el cuerpo humano es la máquina más perfecta que tenemos, ¿sí? Y en esa perfección de máquina, cada uno de nuestros órganos y sistemas cumple una función específica y lo vamos a ir viendo que para el corazón convive, ¿sí? Y se muestra con los otros órganos y produciendo en los sistemas funciones que sin uno no puede vivir sin el otro y el otro no puede seguir funcionando si no tiene la función del corazón. Entonces, vamos a seguir viendo todas las partes de este corazón y cómo funciona, ¿no? Cómo funciona también su sistema de bomba. Para funcionar en un sistema de bomba tiene que ser una unidad cerrada, una unidad sellada, ¿sí? Con ingreso de fluido de la sangre que viene a través de la vena cava superior.
al ingresar por la vena cava superior, va a ir al pulmón, a la aurícula derecha, de la aurícula derecha. Una vez que llega a la aurícula derecha, vamos a encontrarnos ahí que va a ser un llenado, y por un sistema de presiones, que vamos a verlo después, la válvula tricúspide va a abrirse y va a llenar el ventrículo derecho. Ese ventrículo derecho, a su vez, va a pasar a la arteria pulmonar, ¿sí? Abriendo la válvula pulmonar, y en esa dirección va a hacer que la sangre fluya hacia el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Luego de haber pasado por los pulmones, vamos a ver qué funciones después más adelante cumplen cada pulmón, la sangre oxigenada va a volver, ¿sí?, por las venas pulmonares, desde la aurícula, eh, va a entrar por la aurícula izquierda, ¿sí?, de las venas pulmonares que van a llegar a la aurícula izquierda. Una vez que llega a la aurícula izquierda, va a pasar también por un sistema de presiones, abriendo la válvula mitral, la válvula, sí, digo bien, la válvula mitral. Abriendo la válvula mitral, va a pasar al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo la válvula aorta va a pasar y va a ir hacia la vena aorta, donde va a distribuir la sangre oxigenada por todo el cuerpo a través de la aorta superior ascendente, ¿sí?, y todas las demás arterias que llevan a cada uno de los lugares del cuerpo para oxigenar y llevar nutrientes a cada parte del cuerpo. Cuando hablamos del corazón, vamos a tratar de darle una función tridimensional, ¿no? Y vamos a ver cómo se ve de cada cara. Ustedes saben bien que en cada lugar, todo el corazón no solamente lleva sangre hacia todo el cuerpo, sino que también distribuye, para poder oxigenar este músculo que es el corazón, por venas y arterias que van directamente a hacer funcionar correctamente este órgano. Entonces, si nosotros tenemos una vista anterior del corazón, lo que vamos a ver ahí es las válvulas pulmonares, ¿sí?, la válvula tricúspide, la arteria coronaria derecha, una de las arterias que distribuye en el mismo corazón oxígeno y nutrientes para que funcione este músculo, la arteria marginal aguda derecha, ¿sí?, la arteria coronaria izquierda. Vamos a poder ver la válvula mitral en un corte, ¿no?, del corazón, la parte de adelante. Lo que vamos a ver también es la válvula aórtica. También nos encontramos con la arteria marginal obtusa o izquierda, ¿sí? Estas arterias son muy importantes. De hecho, cuando nosotros veamos al final de este pequeño módulo, veamos cómo trabaja el funcionamiento, cuando se tapa una de estas arterias, el daño que puede ser, y si nosotros podemos identificar cuál es, vamos a tener más posibilidades de recuperación y reperfusión de estas arterias para poder lograrlo. O sea que es importante saber en qué lugar se encuentran. Tenemos arterias digitales, ¿sí?, que son arterias más chicas que van envolviendo a todo lo que es, son arterias son ramas de las arterias principales. Y tenemos la arteria descendente anterior izquierda, que es una de las que más importante de las arterias, y también que si nosotros descubrimos que se tapa esta arteria, vamos a tener un daño muy importante que peligre la vida del paciente que la tenga eh, que tenga alguna alteración ahí. Si vemos la parte posterior, seguimos tratando de ver en forma tridimensional este corazón. Vamos a encontrarnos con el callado aórtico, ¿sí? Cuando hablamos del callado aórtico, tenemos que entender también que tenemos ahí las distensiones de las venas y todo. Es un codo donde salen las arterias más importantes que van hacia el cerebro, ¿sí? También tenemos las arterias pulmonares. Si lo vemos desde atrás, tenemos tanto la izquierda como la derecha, una para cada lado que va a los pulmones. También tenemos las venas pulmonares izquierda y derecha, el ingreso
de la sangre oxigenada por las venas, que es por estos sectores que se ven desde la parte de atrás. Tenemos la aurícula izquierda, la aurícula derecha, podemos ver las dos partes de la parte trasera y podemos identificarla fácilmente de ahí. Vemos la vena cava superior y la vena cava inferior, ingreso de la sangre no oxigenada que viene desde el cuerpo. Tenemos la vista del ventrículo izquierdo en una forma más amplia, ¿sí? Tenemos, si queremos ver ahí, tenemos las ramas interventriculares posteriores de la arteria derecha. Podemos identificar el vértice, ¿sí? La parte inferior del corazón, si lo vemos desde la parte de atrás. Tenemos los surcos interventriculares posteriores, la vena cardíaca media, el ventrículo derecho, que vamos a ver en menor porcentaje, pero lo vamos a ver ahí también. Y de esta forma lo que vamos haciendo es viendo en una forma tridimensional de dónde van llegando cada una de las intervenciones del corazón y de las venas para oxigenar y hacer funcionar esta bomba. Como vemos también podemos ver de la parte izquierda, ¿sí? Vamos a ver algunas cosas más de lo que ya veíamos, pero tenemos el ventrículo izquierdo en esa posición hacia la izquierda, ¿sí? Lo vamos a ver más acostado y aquí podemos ver que también vemos las orejuelas y atrios izquierdos, que son pequeñas venitas que van a los lugares más recónditos. No hay mucho más en la parte izquierda, tampoco en la cara derecha tenemos mucho más que podamos ver de adelante o de atrás, pero sí saber que el corazón tiene una forma tridimensional y esa forma tridimensional nos puede ir mostrando, ¿sí?, los atrios y los lugares donde puede tener un posible daño, y la lectura que nosotros hagamos de esto va a ser que podamos identificar previamente algún inconveniente para que el corazón funcione correctamente. Vamos a hablar un poquitito ahora de las válvulas del corazón. Vamos a verlo en este corte transversal, donde podemos identificar, ¿sí?, las válvulas que tiene el corazón y dónde están ubicadas y cuáles son las que hacen que la sangre vaya en un solo sentido y que se abren y se cierran por diferencias de presiones. Como pueden ver, aquí tenemos la válvula aórtica. La válvula aórtica está, ¿sí?, en la salida a la aorta y es la que, después de que se abra, después de que el ventrículo izquierdo eyecta la sangre por presión, se abre y hace que vaya a todo el cuerpo. También vemos la aorta, que es la que distribuye. Después tenemos el atrio derecho, tenemos la válvula tricúspide, el ventrículo derecho, ¿sí? Del ventrículo derecho sale la sangre no oxigenada y va a hacer por presión que se abra la válvula pulmonar. Tenemos el tronco pulmonar, que es la que lleva la sangre tanto al pulmón derecho como al pulmón izquierdo. Tenemos el atrio izquierdo, ¿sí? Tenemos la válvula mitral, que es la que recibe la sangre oxigenada y entra sobre el ventrículo izquierdo. Y tenemos el ventrículo izquierdo, que es el que lleva la sangre y puede eyectarlo a todo el cuerpo. Ahora vamos a ver bien para qué está cada una de esas. Tenemos que entender que la aurícula derecha está conectada con el ventrículo derecho, ¿sí?, por la válvula tricúspide, que tiene 3 válvulas, ¿bien? Mientras que la aurícula izquierda está conectada con el ventrículo izquierdo por la válvula mitral, ¿sí?, que esta tiene 2 válvulas. Muy bien. Entonces, todo esto tiene un funcionamiento y este funcionamiento está regulado por el sistema nervioso central. Bien, vamos a entrar en la parte de ese funcionamiento. ¿Por qué funciona así? El sistema nervioso central
es el que regula la actividad contráctil del miocardio, además de la frecuencia cardíaca. Cada una de estas funciones que tiene el sistema nervioso central van adquiriendo algunos nombres que vamos a ver más adelante. También el sistema nervioso central distribuye el flujo cardíaco en condiciones de emergencia. Lo que va a hacer es llevar la sangre a los lugares que necesite en una cuestión de emergencia. Por el sistema nervioso central va a controlar esta función y va a hacer que esto se provoque, ¿sí? Y controla la presión arterial mediante vasoreceptores. Vamos a entrar un poquitito más en esto, que es importante para que nosotros podamos ver cómo es la regulación automática del sistema nervioso central. El sistema nervioso central, desde el cerebro, ¿sí? Nosotros vemos en el cerebro, tenemos por aquí, ¿sí? El cerebro, el cerebelo tiene un puente, ¿sí? Como vemos acá, tiene un puente. Este puente tiene un bulbo que da indicaciones a la médula espinal, ¿sí? Y de la médula espinal va a llegar al seno carotidio. Como pueden ver, ¿sí? Tenemos acá el seno carotidio. ¿Estamos? Se van ubicando cómo va mandando toda la indicación de lo que va a ser el corazón. Después del seno carotidio va a ir a la aorta y va a regular presiones de la aorta. Tiene una cadena simpática con ganglios paravertebrales, ¿sí? Que lo vamos a ver por acá. Bien. Estos ganglios lo que van a hacer es darle información al cerebro y también al corazón de lo que tiene que ir haciendo. Vamos a pasar por el seno mamario, ¿sí? Este seno mamario va a ir al nervio subclavio, ¿sí? Que es el noveno par, ¿sí? Donde tiene comunicación directa. El nervio vago, ¿sí? Que es el décimo par, donde las fibras motoras y sensitivas van a estar activas para ver cómo tiene que ir funcionando este corazón. El nervio radial, ¿sí? Fibras, de ahí vamos a ir a las fibras simpáticas. Esas van a ser las que van a inervar todos los vasos y van a regular, ¿sí? La parte la parte sanguínea. Después vamos a tener los varoreceptores del seno carotidio, ¿sí? Como podemos ver en el 14, ¿sí? Y después vamos a tener los varoreceptores aórticos, las vías aferentes de quimioreceptores a centros vulvares. Bien. Y vamos a volver a tener la parte de la aorta. Bien, ¿para qué nos sirve saber todo dónde está y qué interacciones tiene todo este sistema regulador? Como ven, tenemos muchos nombres que no nos vamos a acordar de todos y qué vamos a hacer, pero saber que la interrelación entre el cerebro y el corazón hacen que funcione todo el sistema cardiovascular. ¿Cómo funciona? Como centro vasomotor, ¿sí? Y neurotransmisor central. O sea que el cerebro lo que le va a dar al corazón es el cronotropismo, el inotropismo, el lucinotropismo y el batmotropismo. ¿Qué significa esto? El cronotropismo es darle la velocidad que va a tener de latido de frecuencia este corazón, ¿sí? Lo va a enlentecer o lo va a hacer más rápido según las necesidades que tenga en el sector del cuerpo o en el mismo corazón. El inotropismo le va a dar la fuerza a este corazón para poder tener esta contractibilidad y lo va a ayudar a que contenga y distribuya la sangre en forma equitativa a todos los lugares que lo necesita. El lisinotropismo lo que va a hacer es identificar si hay algún inconveniente dentro de todo el sistema sanguíneo y lo va a ir
regulando en el sector que va a estar, y el vasotropismo lo que va a hacer es debilitar o traer o distender los lugares donde haya mucha fricción y necesite este corazón relajarse. ¿Me van siguiendo por ahí? O sea que nosotros lo que vamos a tener es un sistema excitatorio y un sistema depresor, ¿sí? Y esto va a estar manejado por lo que veíamos, por los nervios vagos, ¿sí? Por la cadena simpática. Vamos a encontrarnos con el nodo sinusal y el nódulo AB, ¿sí? Y los nervios simpáticos. Todo esto va a manejarse en un sistema de excitación que va a estar regulado por la noradrenalina que trabaja dentro del cuerpo y un sistema depresor que va a estar manejado por la acetilcolina. Bien, seguramente hemos escuchado hablar de la noradrenalina y la acetilcolina, que son productos que uno va generando, pero cuando estamos en un cuidados críticos, muchas veces tenemos que ayudar para que esto haga este funcionamiento del corazón de excitación muchas veces o en depresión cuando este corazón está muy excitado. Bien, entonces, como veníamos diciendo, tenemos el automatismo, la conductividad, la excitabilidad y la contractibilidad. Son todos fundamentos que se producen dentro del corazón. El automatismo está controlado por el sistema nervioso central. La conductibilidad también está controlada por el sistema nervioso central. La excitabilidad está controlada por el sistema nervioso central y la contractibilidad también. ¿Qué pasa cuando esto no se da en condiciones óptimas? Tenemos que empezar a trabajar sobre lo que pasa en la circulación coronaria. Tenemos que ir viendo qué pasa en esta circulación, ¿sí? ¿Cuál es el problema y dónde está? Por eso tenemos que saber cuál es la circulación coronaria, ¿sí? Y para saber cuál es la circulación coronaria tenemos que saber que desde la aorta salen pequeñas arterias, ¿sí? Como la arteria coronaria derecha. Esa arteria coronaria derecha también tiene otras ramas que son las ramas marginales derechas, que de la arteria tenemos la arteria coronaria izquierda, ¿sí? Que también sale desde la aorta, tenemos la rama circunfleja izquierda y las ramas descendentes anterior izquierda. Son ramificaciones que dan todo el corazón y seguramente cuando empezamos a tener un problema coronario, ese problema coronario va a llevar a tener inconvenientes en la contractibilidad, en la distribución de la sangre y va a producir un daño en el músculo. Entonces, vamos a ver más de cerca todavía qué son estas arterias y venas. Ustedes saben bien que la arteria, ¿sí? Están formadas por el epitelio, la túnica íntima, la túnica media, ¿sí? Y la túnica adventicia. Esto lo que significa es que tiene varias capas, ¿no? Y eso le da una contractibilidad y le da una flexibilidad a cada una de las arterias. Estas arterias también pueden ser que se puedan clasificar, ¿sí? En una forma que se puede decir que son elásticas, ¿sí? Que la capa media y las capas medias son de mayor calibre, ¿no? Y que tenemos arterias muy importantes, como pueden ser la aorta, ¿sí? Que en condiciones normales es la que distribuye, perdón, y contiene todo el flujo de salida de la... Perdón, ¿eh? Voy a tomar un poquito de agua. Ahí estamos, bien. Y como les decía, la arteria aorta va a ser que, junto con sus ramas y las arterias de tipo muscular, con una capa media de músculo liso, tengan un calibre intermedio.
y después va a ir distribuyendo en las demás arterias, ¿sí? Como la femoral o la braquial, y les va a dar la elasticidad y tiene una función de conducción de sangre y los va a llevar a las demás arterias musculares para que después tengan un retorno por las venas. Muy bien, llegamos a la parte donde vamos a hablar un poquitito del ciclo cardíaco. Mayormente cuando hablamos de ciclo cardíaco se dice de sístole y diástole, ¿no? Pero también tenemos que entender que tenemos que hablar de presiones. Estamos hablando de la presión que se produce dentro del corazón y por ende en todo lo que es las arterias. Y vamos a tener presiones intracardíacas, vamos a tener presiones arteriales y vamos a tener presiones venosas. Lo cual tenemos que saber por qué se producen y cómo se producen. ¿Bien? Entonces, para eso necesitamos saber que tenemos las cavidades, ¿sí? Y que dentro de esas cavidades se van produciendo ciertas presiones. Cuando hablamos de presiones máximas, hablamos de sístole y cuando hablamos de presiones mínimas, hablamos de diástole. Vamos hasta ahí. Bien. Tenemos que saber también cuál es el recorrido que se produce y por qué se produce. Tengan en cuenta que en ningún momento ninguna cavidad del cuerpo queda sin sangre. Entonces, lo que se va produciendo son presiones. Y esas presiones están relacionadas a la contractividad que se produce del músculo a raíz de un proceso. Entonces, estas presiones se van a ir viendo cuando tenemos los llenados pasivos, ¿sí? El llenado pasivo es cuando estamos en un lugar donde todavía no hay ni diástole, ni segundo periodo, ni sístole. Después vamos a tener un llenado activo, que vamos a producirlo sobre la diástole, sobre la contractividad, ¿sí? Que se va a dar desde las aurículas hacia los ventrículos. Después tenemos la contracción isovolumétrica, que va a ser cuando se llena estos ventrículos, y vamos a tener la eyección cuando se contraen los ventrículos, y después tenemos en el ciclo la relajación isovolumétrica, que va a hacer que se sostengan en la diástole. Como pueden ver, es un proceso de 5, ¿sí? 5 movimientos. Uno es el llenado pasivo, después tenemos el llenado activo, tenemos la contracción isovolumétrica, la eyección es justo cuando los ventrículos se contraen y hacen que salga la sangre, tanto para los pulmones como para por la aorta, para todo el cuerpo. Y la relajación isovolumétrica, que es cuando se vuelve a llenar por presión la aurícula. ¿Está? Tenemos esto de los ciclos, donde vamos a tener diástole, ¿sí? Y sístole. Como les decía, tiene que ver con presiones. Fíjense, como decíamos recién, tenemos un sistema de eyección, de llenado rápido, tenemos la patada auricular, ¿sí? Tenemos la relajación isovolumétrica y la contracción isovolumétrica. Eso se va a dar en conjunto, ¿sí? Aunque nosotros veamos un ciclo mayor un ciclo mayor y un ciclo menor, lo que está haciendo el corazón es bombeando hacia los dos lugares al mismo tiempo. Bien, con sangre oxigenada y con sangre sin oxigenar. Muy bien. Todo eso se produce por un sistema de conducción. Si no hubiera un sistema de conducción cardíaco, sería imposible que esto se produjera. Para un sistema de conducción, lo que vamos a necesitar son células, ¿sí? Que puedan conducir o llevar un sistema eléctrico interno que haga que el músculo se contraiga y se vuelva a relajar. Entonces vamos a empezar a hablar un poquitito ahora sobre el sistema de conducción. Como vimos, toda la parte de
la anatomía del corazón. No es tan compleja, sí tiene mucha, mucho detalle, pero no es muy compleja. Sí marca esos ciclos que nosotros vimos acá y hace que esto funcione. Pero para que esta contractividad tenga que estar, tiene que estar en conjunción con el sistema de conducción cardíaco. El sistema de conducción no es nada más ni nada menos que el sistema eléctrico, que vamos a pasar a detallar a partir de ahora. Bien, como podemos ver, el sistema eléctrico del corazón está formado por el nodo sinusal, ¿sí? Su sigla en inglés es SA, muchas veces van a ver que van a ver nodo sinusal, lo van a ver como SA. Después va a tener, por supuesto, los as de Bachmann, ¿sí? Que son las que llevan eh, tanto con el tracto internodal anterior y el tracto internodal mediano, llevan toda la parte de la conexión eléctrica hacia las aurículas. Después de esto vamos a tener el nodo atrioventricular, ¿sí? O el nodo auriculoventricular, que en siglas en inglés muchas veces lo van a encontrar con la N y la A. Le pongo estos datos porque mucha información seguramente venga en inglés y a veces en las traducciones esto no queda traducido y también está bueno saberlo que si dice NA, nosotros sabemos que es el nódulo auriculoventricular y si dice SA sabemos que es el nódulo sinusal. Esta conexión que hace que las aurículas se contraigan, van a ser una producción eléctrica que va a hacer que se contraiga la aurícula, llevan también, y va a haber un retraso en el nódulo auriculoventricular, que por las diferentes ramas, ¿sí? La ramificación izquierda de Haas, las vías de conducción, ¿sí? La rama derecha de Haas, van a hacer que los ventrículos se contraigan y logren la eyección de este corazón. Esto es como cuando uno, espero que a ninguno le haya pasado, ¿no? Pero toca la heladera y tiene electricidad o toca algo que le da electricidad, saben que se contrae en la mano, se contrae el músculo donde está ese lugar. Bueno, el corazón no hace nada diferente a ese, es sencillamente eso. Tiene una descarga eléctrica que hace que se contraiga y una vez que tiene esa descarga, se vuelve a relajar. Vamos a seguir hablando un poquitito de todo esto. Vamos a hablar de cada una de las partes. Hablábamos del nodo sinoauricular o el nodo sinusal, ¿sí? Tenemos que saber que es una banda aplastada y pequeña, que no posee filamentos musculares, contráctiles, se conecta con el músculo en las aurículas para propagar su potencial de acción. Lo que hace es conectarse directamente con el músculo y darle ese disparo eléctrico, esa señal eléctrica que se van a ir movilizando por el haz de Bachmann y tiene su llegada hasta el nodo auricular para tener una conexión de tiempos y de funcionamiento. Bien. Si hablamos del nodo auriculoventricular, sabemos que el nodo hace un retraso en la conducción del impulso de los ventrículos, ¿sí? Va a juntar energía de ahí, va a alargar su energía y se localiza en la pared posterolateral de la aurícula derecha, detrás de la válvula tricúspide. Fíjense que el nodo sinusal, que se ubica en la aurícula, ¿sí? En la aurícula derecha, va llevando hacia todo con el haz de Hartmann, va a llegar tanto a la aurícula izquierda y el nodo sinusal se encuentra justo en la parte posterolateral de la aurícula derecha, detrás de la válvula tricóspide, pero con sus ramas, con sus haz y todo va a llegar hasta las fibras de Purkinje, que son las que hacen que se contraiga el ventrículo. Cuando hablamos del haz de His y las fibras de Purkinje, ¿sí? Son fibras mayores que las fibras musculares, transmiten el impulso a una velocidad de 1.5 a 4
milímetros por segundo, ¿sí? Y penetra en el ventrículo y en el septo interventricular hasta la punta, donde se divide en ramas más pequeñas hacia las paredes ventriculares y se continúa con las fibras musculares. Fíjense que toda esta ramificación eléctrica lo que hace es envolver a ese corazón que antes veíamos en su parte anatómica, y lo hace que se contraiga y pueda volver a relajarse. Entonces, una vez que este corazón se contrae y se vuelve a relajar por esta función eléctrica, tenemos que realiza la circulación, ¿sí? Y la circulación es el equilibrio de líquidos de diferentes compartimentos. ¿Qué pasa con todo el sistema de circulación? Es el que transporta un aporte de sangre suficiente a los tejidos para las necesidades que tiene cada tejido, ¿sí? Transportando oxígeno, nutrientes y todo lo necesario para que los tejidos puedan funcionar. Y hace un equilibrio entre el gasto cardíaco y la presión arterial. Todo eso se forma y se maneja dentro de la circulación. Bien, vamos a ver un poquito más y vamos a ver cómo se da la circulación, ¿sí? Tanto por la parte de la circulación mayor y la circulación menor, tienen un recorrido, y ese recorrido, como venimos viendo, tiene que ver con arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. ¿Pero qué son cada una de estas? Cada una de estas están formadas por funciones, y esas funciones son, en las arterias, de transportar sangre a los tejidos, ¿sí? Bajo una presión alta, un flujo alto, y para que pueda producirse este flujo alto y esta presión alta, tiene que haber paredes fuertes, ¿sí? Como les decía antes, las paredes de las arterias tienen un epitelio, ¿sí? Una túnica íntima, una túnica media, una túnica adventicia, que hacen que pueda sostener este flujo y estas presiones fuertes que tienen dentro de las arterias. La arteria principal, la más importante que tenemos, es la arteria aorta, ¿sí? Donde tiene un callado aórtico que tiene que tener mucho sostén, porque es donde sale toda la presión y distribuye. Entonces, necesita de ese epitelio. Para el epitelio lo que hace es darle circulación. Las túnicas hacen de contención, ¿sí? Y la túnica adventicia lo que hace es de retención externa, ¿sí? A las arterias. Después tenemos las arteriolas, ¿sí? La arteriola lo que hace es controla la liberación de sangre de los capilares, ¿sí? Y cambia su diámetro según la necesidad del tejido. ¿Qué significa esto? Según la necesidad de las arteriolas, lo que van a hacer es bajar el flujo de entrada, o con el diámetro que van poniendo sus capilares, van a ver si necesita más o menos sangre, y van a estar achicándose, reduciéndose o ampliándose. Después tenemos los capilares, ¿sí? Donde se hace el intercambio de sustancia del espacio intersticial, ¿sí? Tienen paredes muy finas, ¿sí? Con diminutos poros. ¿Y dónde vamos a encontrar estos capilares? Mayormente donde se hace todo lo que son intercambios, ¿sí? Si hablamos de los pulmones, vamos a tenerlo en la parte pulmonar, lo vamos a tener donde están los alveolos, son los capilares que pasan por los alveolos, y si hablamos de las células, van a estar todos los que van a hacer los intercambios con las células. ¿Bien? Después tenemos las vénulas son las que recogen la sangre de los capilares, que están en casi conexión directa. Vénulas y capilares están casi en visión directa, y se van a abrir y cerrar dependiendo las presiones que se manejen en cada lugar y las necesidades que tenga. Y una vez que recogen la sangre de los capilares, esta sangre va a ir directamente a las venas para retornar la sangre al corazón, mayormente aurícula derecha y ventrículo derecho, donde van a llegar casi sin oxígeno y sin nutrientes, para llevar al pulmón, y del pulmón vuelta a traer al corazón para poder distribuir nuevamente.
y cumplir ese ciclo que nosotros llamamos ciclo cardíaco. Bien, entonces, veníamos hablando de los vasos, ¿no? Y los vasos de conducción o tipos de vasos son la vena, las arterias, las arteriolas, el capilar y las vénulas. Como vemos acá, el vaso de conducción, como decíamos antes, el principal, la aorta. Tenemos vasos de distribución, que son las arterias largas, carótidas, ¿sí? Es una, puede ser también eh, la, la, las carótidas, de vasos, las carótidas que van hacia arriba, ¿no? Después tenemos vasos de resistencia, que son las arterias largas, como la carótida inferior y la femoral. Tenemos vasos de intercambio, que son los capilares y arteriales y venosos. Y tenemos los vasos de volumen, que son los que hacen el retorno, que son las venas, principalmente la vena cava. Como vemos, las arterias, ¿sí?, tienen una capa interior, capa media y capa externa, que era lo que le decía yo, que la capa interior está por el epitelio, la capa interior es la túnica íntima, la capa media es la túnica media y la capa externa es la túnica adventicia. Y las venas tienen una particularidad que tienen válvulas. Esas válvulas son para retener la sangre, ya que no trabajan bajo presión, ¿sí? Poder hacer que la sangre siga fluyendo en un mismo sentido, y estas válvulas van a abrirse cada vez que tengan la presión de un latido cardíaco, tengan la presión que viene de las arterias, que pasa por todo, van a poder tener un retorno sin que la sangre quede estancada o se retenga. Bien, entonces, como les decía, todo esto se va a dar tanto en un circuito mayor y en un circuito menor. Cuando hablamos de presión, ¿sí?, la mayor presión va a estar en el circuito mayor, ¿sí? En la circulación sistémica está al 84% del volumen sanguíneo, ¿sí?, va a pasar por el circuito mayor, y es la sangre que va a oxigenar a todo el cuerpo. Y en el circuito menor, que es el circuito pulmonar, va a haber menos presión, ¿sí? Cuando hablábamos de presión, en la circulación pulmonar está el 16% del volumen sanguíneo. Entonces, si nosotros hablamos de presiones y de cavidades, vamos a encontrar que no tiene menor o mayor importancia tanto un circuito o el otro, sino que el circuito mayor, que está dado por el lado izquierdo del corazón, por tanto la aurícula como el ventrículo izquierdo, van a tener mayor capacidad y mayor cantidad de necesidad de volumen que el circuito menor, que está llevado adelante por la aurícula y el ventrículo derecho, que van a ser de menor cantidad. O sea, fíjense que las diferencias es mucha. 84% del volumen pasa por el circuito mayor y el 16% por el circuito menor. Ahora, en cualquiera de los dos sectores que haya algún inconveniente, va a traerle inconvenientes al otro sector. O sea que ese 100% tiene que estar en funcionamiento óptimo. Bien. Entonces, vamos a ver un poquitito, ¿sí?, de esto de la circulación sistémica. ¿Qué significa? Que vamos a tener arterias y venas, ¿sí? La circulación sistémica va a pasar por, en primer lugar, por las arterias, ¿sí? Tenemos la arteria aorta, que va a distribuir a todas las demás arterias, y fíjense cómo va llevando a cada una. Tenemos la arteria carótida para arriba, ¿sí?, la carótida externa y la carótida interna. Tenemos la basilar. Son arterias que van llevando todo lo que es hacia la cabeza, hacia el cerebro, para poder irrigar oxígeno a todo lo que es el cerebro, y necesita ser oxigenado para que funcione el sistema nervioso central y pueda darle funcionamiento no solamente al corazón, sino a todos los demás órganos. Van a retomar desde ahí, de los senos venosos, ¿sí?, a las venas yugulares externas, para retomando la sangre hacia la vena cava. Tiene una circulación
de sistémica hacia arriba. También hay una circulación sistémica hacia abajo. Después de la aorta, ¿sí? Nos vamos a encontrar con aurículas como la aorta descendente, el tronco celíaco, ¿sí? Vamos a tener tanto arterias y venas esplénicas, mesentéricas, superiores, y así puedo llegar a nombrarle todas las arterias que van a llevar todo lo que va al cuerpo. Pero fíjense que las más distales, ¿sí? Tenemos las arterias digital, ¿sí? Y las venas digitales o palmares dentro de las manos, y tenemos también que llegan la arteria dorsal metatarsiana y la arteria digital de dorsales que llegan hasta los pies y van a tener un retorno desde ahí hacia la vena cava que va a llevar de vuelta al corazón. Toda esta circulación sistémica es compleja, ¿sí? Por ahí de seguir, pero tener en cuenta que esa complejidad de seguimiento está basado en una sola ley, que es la de entrada y salida. ¿Sí? Entrada y salida. Llegar, dejar todo lo que necesitan eh, necesita el cuerpo en ese sector y volver al corazón para oxigenarse, pasando por los pulmones y volver a transitar por todo el cuerpo. Bien, para esto se tienen que producir diferentes presiones en diferentes lugares. Como podemos ver en este cuadro, ¿sí? Cada lugar nosotros vamos a tener diferentes presiones. Fíjense que las presiones más altas se van a dar tanto en la aorta como en las grandes arterias. Cuando vamos bajando a pequeñas arterias y arteriolas, las presiones van a ir bajando para después pasar con cierta presión en la parte de los capilares. Acuérdense que vamos a necesitar presiones en los capilares y en las vénulas para que se pueda hacer el intercambio de nutrientes y oxígenos tanto en los alvéolos como en los demás elementos donde va haciéndose este intercambio. Pero las presiones más altas, que van a estar entre 80 y 120, se van a dar tanto en la aorta como en las grandes arterias. Las pequeñas arterias ya vamos a estar hablando entre 80 y 100. Cuando estamos hablando de arteriolas vamos a tener un descenso importante que va a ser entre 60 y 40, y cuando hablamos de capilares vamos a hablar de 20, ¿sí? A 0 de presión. En las venas pequeñas y en las venas grandes y en las venas cavas, la presión va a ser nula. No vamos a contar con presión, ¿sí? ¿Por qué no vamos a contar con presión? Porque la presión que ejercen las arterias, las grandes arterias, las pequeñas arteriolas y todo, van a hacer que la sangre vaya fluyendo. Tiene un solo sentido, para eso están las válvulas. Y tanto las venas pequeñas, las venas grandes y la vena cava están compuestas por muchas válvulas que van a ir reteniendo y no van dejando que haga fuerza o retroceda la sangre. ¿Sí? Cuando llega a la arteria pulmonar, esta arteria pulmonar va a tener presión. Muchas veces la presión de las arterias pulmonares es medida, cuando usamos un Swan-Gun o algo de eso, es medida y lo vamos a ver, y se va a mantener más o menos entre 16 y 20, ¿sí? milímetros de mercurio de presión. Vamos a tener tanto en las arteriolas y en los capilares vamos a tener cierta presión, cada vez más baja, y las vénulas y las venas pulmonares van a tener cierta presión porque son las que hacen el intercambio gaseoso, y va a depender también de una cuestión externa y una cuestión interna. Va a estar fluyendo tanto la presión que se pueda producir del oxígeno, o sea, los pulmones por presión torácica sobre la parte de pulmón, que va a hacer que el intercambio sea mayor la presión externa que la interna, y va a hacer que ingrese el oxígeno, y cuando se larga el aire la presión va a ser mayor interna que la externa y va a hacer que salga el dióxido de carbono. Bien, como podemos ver, vamos llegando a hacer
algunas conclusiones, ¿no? Vamos a encontrarnos con el completo entendimiento de la fisiología cardiovascular que representa la piedra angular del entendimiento de la electrocardiografía, ¿sí? A lo cual vamos a ingresar posteriormente. Que todos los componentes estudiados en este módulo son parte fundamental del engranaje que permite llevar a cabo una atención clínica de primera calidad. Nosotros no podemos trabajar en cuidados críticos, no podemos trabajar en unidades coronarias como enfermeros o como médicos sin tener conocimiento de cómo funciona el corazón, qué partes del corazón tienen funcionamiento y hasta dónde llega todo lo que funciona al sistema circulatorio. El sistema eléctrico del corazón es de fácil comprensión, como pudieron ver, no es gran cosa, tiene, sí, evidentemente no es de gran complejidad, pero requiere de estudio para su completo entendimiento. Si uno no estudia, no sabe cómo se forma esto, difícilmente pueda entender por qué nosotros podemos leerlo en un electrocardiograma, podemos leer lo que le está pasando a este corazón. Este es prioritario para la adecuada interpretación, ¿sí? Y hallazgos que uno pueda tener sobre lo que va leyendo en el electro. Y por lo que vamos a ver más adelante, leer un electrocardiograma no se basa tan solo en identificar el trastorno presente, sino en cómo éste repercute de manera importante en la hemodinamia del paciente. Como vamos a ver, nosotros vamos ahora a extendernos después en el curso, vamos a entrar a reconocer y a ver un electrocardiograma de 12 derivaciones, y todo lo que podemos leer tiene correlación directa y van a ver que vamos a estar hablando, yendo y viniendo, sobre todo lo que pasa dentro del corazón. Así que espero que hasta acá se haya entendido. Igual vamos a tener unos minutos para preguntas y tratar de responder. Esta es la primera parte de lo que vamos a tratar hoy.